¿Qué tal amigos? Y bienvenido al video 6.1 del curso de Arduino desde cero en español. En el video anterior, que fue el video número 6, vimos lo que es el tilt switch o sensor de inclinación, vimos lo que es una función, tipos de funciones, también aprendimos a llamar una función y censamos si un dispositivo está inclinado o no. Permítame decirle que este video es súper importante y súper interesante porque vamos a trabajar con la función mili, el cual nos va a servir de mucho en la trayectoria de este curso. Así que quédense hasta el final para que no se lo pierdan. Y sin más que hablar, vamos allá. Objetivos de aprendizaje. En los objetivos de aprendizaje vamos a ver lo que es el hardware clock para ver de dónde proviene todo en cuanto al tiempo del Arduino. También vamos a ver las funciones de control de tiempo. Vamos a ver delay versus mili. Aquí vamos a ver un pro y un contra de cada una de estas. Y vamos a usar la función mili para determinar si un dispositivo está inclinado o no, tal como lo hicimos en el video anterior, pero ahora vamos a hacerlo con la función mili. Continuemos. ¿Qué es el hardware clock? Este es un circuito eléctrico que usa resonancia magnética para crear señales o pulsos precisos que son una frecuencia constante. En esta imagen que podemos ver aquí es un ejemplo de la frecuencia que genera este tipo de circuito y es un ejemplo también de la precisión que este tiene. Como vemos, cada uno de estos pulsos están generados a una precisión bastante alta y con una frecuencia constante. Este es llamado hardware clock porque es un dispositivo físico que genera pulsaciones y no es más que un oscilador que tiene una capacidad de 16 MHz. Cuando hablamos de 16 MHz no son más que 16 millones de pulsos por segundo, con tan solo un margen de error de 0.3% que los vemos ahí. O sea, estamos hablando que este tendría un margen de error de 2 segundos cada 2 días. Como pueden ver, este tipo de oscilador está ubicado aquí en esta parte donde estoy señalando. En el caso del Arduino Uno se usa este tipo de oscilador de cristal en vez del integrado que posee la MCU de Arduino, ya que el Atmega también tiene un oscilador integrado que es de 8 MHz con un margen de error de un 0.5 y eso es porque está controlado por Arduino. En algunos casos, si el microcontrolador se compra aparte y se desea utilizar ese oscilador que tiene el microcontrolador, hay que calibrarlo, ya que en la mayoría de los casos este puede alcanzar un margen de error hasta incluso de un 10%. Entonces ahí vemos la razón de que Arduino incorpora el de 16 MHz. Por eso es que es mucho más preciso utilizar el oscilador físico antes que utilizar el oscilador que tiene el Atmega. En Arduino hay algo que llamamos el Timer Counter Module, que es el que hace el conteo que el oscilador produce y siempre se mantiene contando. Tampoco hay que mandarlo a contar, sino que lo hace por sí solo. Este inicia a contar una vez el Arduino es conectado y no se detiene si no lo desconectamos o hasta que éste alcance su límite, que es de aproximadamente 50 días, según Arduino. Pero luego de llegar aproximadamente a los 50 días, este se reinicia a cero y empieza a contar inmediatamente. En los siguientes slides voy a explicar la razón. Continuamos. Funciones de control de tiempo. Estas son las funciones que trabajan haciendo el uso del tiempo del Timer Counter Module, como por ejemplo tenemos la que es el delay. También tenemos el delay microsecond, también tenemos el milis, que es la que vamos a trabajar, y el micros. Primero es necesario recordar que un segundo es igual a 1000 milisegundos, que también un segundo es igual a 1.000.000 de microsegundos, y que 1000 milisegundos es lo mismo que 1.000.000 de microsegundos. Porque para obtener los 1000 milisegundos que tenemos aquí es necesario dividir un segundo entre 1000. Y aquí para obtener 1.000.000 de microsegundos es necesario dividir un segundo entre 1.000.000. Entonces esta ya sería la igualación de esos dos resultados. Continuamos. Entonces vamos a trabajar con lo que es el delay. El objetivo de esta es provocar una tardanza en la ejecución del código, o sea, una pausa. Y esto es porque hace que el código se detenga mientras transcurre el tiempo que se le ha otorgado a dicha función. Por ejemplo, si programamos un robot o cualquier otra cosa y le decimos al robot que se detenga de hacer algo
por X tiempo, tenemos también que tomar en cuenta que hasta que no pase ese tiempo que le otorgamos, el robot tampoco va a ejecutar ningún otro tipo de código. O sea, se mantendrá estático hasta que transcurra el tiempo del delay. Los parámetros que este recibe son en milisegundos. O sea, si se quiere escribir 5 segundos, entonces deberíamos escribir 5000, como vemos en esas dos partes. Este es el ejemplo de encender un LED que luego pase en 5 segundos, luego mandarlo a apagar y que dure 5 segundos apagado hasta que vuelva a la ejecución del código. En el caso del delay microsecond, al igual que el delay, este también provoca una tardanza en la ejecución, con la diferencia que este se escribe en microsegundos. Según Arduino, el valor mínimo que se le debe colocar es de 4 microsegundos, ya que de lo contrario ellos no garantizan una precisión en el conteo, porque como sabemos, 4 microsegundos es como que dividamos un segundo entre 1.000.000 y tomemos 4 pedacitos de eso, o sea, es muy poco. Entonces el valor máximo es de 16.383 según Arduino, y si se quiere utilizar un valor mayor a esa cifra, entonces es preferible que se use el delay. Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos el mismo ejemplo que aquí, sin embargo que aquí lo que vamos a hacer es detener el código por 50 microsegundos. Estamos hablando de casi nada. Continuamos. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es el milis. El milis es una función que devuelve el número de milisegundos que la placa lleva encendida desde que se llamó la función, y este valor se puede obtener desde que la placa inicia su ejecución. Es totalmente necesario que el tipo de dato que se use con esa función sea del tipo unsigned long, ya que si utilizamos otro tipo de dato entonces podría ocurrir un error. Como le dije, el Timer Counter Module va a estar contando desde que se inicia el programa en el momento de conectar la placa, y luego de llegar a los 50 días aproximadamente, este se va a desbordar, o lo que es lo mismo, ocurriría lo que es un overflow. Y esto es porque la cantidad máxima que soporta es equivalente a ese número que tenemos ahí. Aclarando, a este tipo de variable no se le asigna un tipo de dato de tipo float, ya que este lo que devuelve es un decimal, y un decimal no es lo que queremos. Tampoco se le asigna un tipo de dato long, porque este tipo de datos va desde este negativo hasta este positivo. En síntesis sería la misma cantidad, sin embargo que este empieza en positivo y aquí empieza en negativo. En caso de que quisiéramos hacer aritmética con los milisegundos, la forma correcta sería la siguiente. En el caso de una división, deberíamos colocar el valor que tomó el milis, ya sea que lo hayamos agregado a una variable o directamente, y el que va a dividir, que sería un número que digitaríamos nosotros, es necesario colocarle las letras reservadas UL. Puede ser en minúscula o también en mayúscula. Ahora, esto no es totalmente obligatorio, sino que esa sería la opción más recomendada. En cuanto a la micro, no hay mucho que abundar, ya que esta es un poco menos usada y tiene mucha similitud con la mili. Y dice que esta devuelve el número de microsegundos desde que la placa inicia, con la diferencia de que serán mostrados en múltiplo de 4 si el oscilador es de 16 MHz y en múltiplo de 8 si el oscilador es de 8 MHz. También el tipo de dato que se va a utilizar con esta debe de ser unsigned long, y se agregaría así a lo que es una variable. Se escribe la palabra reservada as unsigned long, el nombre de la variable, y la variable se iguala a micros. Entonces cuando le demos a imprimir a esa variable, nos va a dar los microsegundos en múltiplo de 4 o en múltiplo de 8. A diferencia del milis, este se vuelve a 0 o se vuelve a reiniciar aproximadamente al pasar 70 minutos, y no es que esta sea menos capaz, sino que una vez hayan pasado los 70 minutos, entonces esta habrá alcanzado este valor. Ok, continuemos. Delay versus mili. Dentro de los pros del delay, entonces tenemos lo siguiente. Número 1, esa es fácil de utilizar porque su implementación es fácil y el consumo de memoria es relativamente bajo.
En lo contra, entonces tenemos lo siguiente. Se podría decir que el mayor problema que esta tiene es que detiene la ejecución del código. Entonces, como dijimos, no queremos que un robot se mantenga estático mientras transcurre el tiempo que se le haya dado a un delay, sino que mientras se manda a detener un brazo por cierto periodo de tiempo, entonces podamos ejecutar cualquier otra función que tenga la cabeza o un pie. Otra cosa que esta tiene es que no es multitarea, que ya fue lo que mencioné anteriormente, no se puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Y otra cosa que le afecta mucho también puede ser que no se puede controlar el tiempo en su totalidad. Dentro de los pros del Millis, entonces tenemos lo siguiente. Este no detiene la ejecución del código, eso es lo más importante. Lo otro sería que es multitarea, o sea, podemos hacer varias cosas mientras podemos utilizar el Millis. Se puede usar el tiempo con precisión. Si queremos que una eventualidad ocurra cada 5 segundos y luego ocurra cada 20 segundos y luego ocurra cada 30 segundos y así sucesivamente, entonces con el Millis sí podemos controlar todo ese tipo de tiempo. Entonces los contras que podría tener el Millis es que su uso es un poquito más complejo y que consume un poquito más de memoria, pero eso no es la gran cosa. Continuemos. Ok, función Millis. Ya nos vamos a censar la inclinación. Entonces, los componentes que vamos a utilizar son básicamente los que utilizamos en el video anterior, que son Arduino Uno, sensor tilt switch, cable USB, 8 resistencias, 8 LEDs. Aquí siempre recuerdo que pueden utilizar la cantidad de LEDs que deseen. Protoboard y alambres de conexión. En cuanto al diagrama a utilizar, este va a ser un poquito diferente porque vamos a hacer uso del input pull-up. Por ejemplo, como ya sabemos, conectaremos el negativo de la placa Arduino con esa línea que será el negativo del protoboard, donde estarán conectadas todas las resistencias, el cual cada una de esas resistencias va conectada a su respectivo cátodo. Entonces los pines de 4 a 11 van conectados a su respectivo ánodo. Aquí es donde tenemos un poquito la diferencia, es que como vamos a utilizar el input pull-up y este ya lleva una resistencia interna que la vamos a activar con la parte cuando decimos pull-up, entonces este lado irá conectado al negativo o masa y conectado aquí también. Entonces esta pata o pin del sensor de inclinación será conectada al pin número 2. Ya nos vamos al código para hacer algunas demostraciones y a trabajar con esto. Vamos allá. Ok, ya estamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es comentar diciendo impresión del Millis. Bien, aquí en el Voicer App vamos a habilitar la comunicación serial. Serial.begin 9600. Ok, entonces aquí abajo en el void loop, para que imprima los milisegundos que queremos, vamos a declarar una variable unsignalOn. Le llamamos ahora y la vamos a igualar a Millis y imprimimos esa variable. Ok, cargamos a la placa, ponemos ejemplo 1, abrimos el monitor serie y ahí vemos cómo se van imprimiendo los milisegundos. Muy bien, entonces ahora para que esos milisegundos se impriman cada un segundo tenemos que hacer lo siguiente, y es aquí fuera del Voicer App y fuera del void loop vamos a declarar dos variables, unsignalOn también. Le vamos a llamar intervalo
el intervalo va a ser de 1 segundo, que son 1000 milisegundos. Y esta la vamos a llamar tiempo antes. Va a ser igual a milis. Entonces, dentro de while loop ya tenemos la variable que se llama hora. Lo que vamos a hacer es un espacio y decimos que si tiempo ahora menos tiempo antes es mayor que intervalo, entonces que se imprima ahora. O sea, que se imprima los milisegundos que están pasando en el momento. Si ahora menos tiempo antes es mayor o igual que intervalo, que se imprima lo siguiente. Se imprima ahora. Entonces ahí mismo dentro de ese bucle if queremos también que se actualice la variable tiempo antes. Ahí está. Lo que vamos a hacer es probamos. Abrimos el monitor serie. Y ahí vemos como cada 1 segundo se está imprimiendo ahora. O sea, la variable ahora. Cada 1 milisegundo. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar con los LEDs. Vamos a abrir una ventana nueva. Ok, ya estamos aquí. Vamos a comentar diciendo LEDs con milis. En el void setup vamos a poner el pin 2 en modo input pull up. Ok, los pines de 4 a 11 en modo salida con el bucle for. Bien, ahí están. Entonces, fuera del void loop y fuera del void setup, vamos a declarar dos variables unSignAlone. Intervalo igual a 1 segundo, que son 1000 milisegundos. Y tiempo antes igual a milis. Bien. Entonces dentro del void loop vamos a hacer lo siguiente. Ok. Dentro del void loop vamos a declarar dos variables. Una de tipo entero la vamos a llamar a. Y vamos a decir que a va a ser igual a lo que lea en el pin número 4. Y la otra va a ser unSignAlone y le vamos a llamar tiempo después y la vamos a igualar a milis nuevamente. Bien. Entonces, dentro de ese mismo void loop vamos a necesitar dos condiciones. Una es si está inclinado y la otra es si no está inclinado. Y decimos así. Si digital red pin 2 es igual a high, que haga lo siguiente. Entonces la otra condición sería si digital red pin 2 es igual a low,
entonces que haga lo siguiente. Aquí arriba lo que va a hacer es activarme la alarma y aquí abajo lo que va a hacer es desactivarme la alarma. Vamos a desactivarla primeramente. Ok, con eso se desactiva la alarma. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser dentro de este bucle if. Ok, dentro de este bucle if, como queremos que los LED enciendan y apague cada un segundo, necesitamos la condición. Un if diciendo que si tiempo después menos tiempo antes es mayor o igual que intervalo, entonces que mande los LED a encender y apagar. Ok, para encender los LEDs y apagar vamos a usar el bucle for. En este caso vamos a utilizar lo opuesto de A, porque cuando los LEDs estén encendidos, él va a poner el opuesto y lo opuesto sería apagado. Entonces cuando los LEDs estén apagados, él va a ponerle el opuesto y lo opuesto sería encendido. Y de una vez actualizamos tiempo antes. Tiempo antes va a ser igual a tiempo después. Limpiamos, hacemos espacio. Ok, vamos a probar. Tiempo antes, cualquier nombre. Veo que me está faltando algo ahí. Entonces vamos a el dispositivo para confirmar. Si lo levanto y lo inclino, vemos cada un segundo que los LEDs se encienden y se apagan. Si lo normalizo, entonces todo se normaliza. Si vuelvo y lo inclino, la alarma nuevamente se enciende. Entonces, para tener dos intervalos de tiempo, o si quisiéramos decir que 4 LEDs se enciendan de una manera y 4 LEDs se enciendan en otro intervalo de tiempo, cuando se active la alarma podemos hacer lo siguiente. Podemos copiar, pegar este, ponerle 2 segundos y llamarlo intervalo 2. Copiamos este tiempo antes, le ponemos tiempo antes 2. Entonces aquí utilizaríamos AB y iniciaríamos en 8, o sea, leeríamos el pin 8. Esta se queda igual. Entonces este bucle if, este bucle if, lo copiamos y lo pegamos. Lo de arriba solamente le vamos a cambiar que de 4 a 7 pase eso, y aquí abajo vamos a poner lo siguiente: tiempo antes 2, intervalo 2, que sea de 8 a 11 y que lea lo opuesto de B.
tiempo antes 2. Y creo con eso es suficiente. Vamos a cargarlo a la placa y probamos. Ahí vemos que mientras lo vamos a inclinando, las alarmas se activan y los bombillos prenden en tiempos diferentes. Recuerda, si te gustó el video, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte al canal para que así me apoyes con este proyecto del curso de Arduino, y los espero en el siguiente video donde estaremos trabajando con el Active Buzzer y Passive Buzzer, mejor conocido como zumbador. Muchas gracias y hasta la próxima.